al cabo de un tiempo de decir, es que no puedo abandonar esto porque yo sé que es verdad y he recibido un testimonio muy fuerte y tuve muchas confirmaciones que no puedo decir, lo dejo ya. Y yo tenía muchas ganas de tener el espíritu, porque yo soy feliz y soy alegre porque tengo el espíritu, no por las circunstancias de mi vida. Bienvenidos a todos a este tercer episodio de la segunda temporada del Estandarte. El día de hoy estamos con María, vamos a introducirla un poco más y vamos a poder conocerla igual a lo largo del episodio. María nació en Islas Canarias, en España. Algunos de sus hobbies, talentos es la música, los idiomas, hablar con otras personas y el deporte. Ella actualmente estudia medicina y está viviendo también en Rumanía y graba videos para Más Fe y para Central del Libro de Mormón. Bienvenida María y gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias a ustedes por dejarme estar aquí. En verdad, muchas gracias. Hay una parte de la biografía que dejamos afuera intencionalmente porque queremos que esa historia la reveles un poco más después, vos misma. Vamos a preguntar un poco después. Pero antes de proceder al tema, como te habíamos mencionado un poco, vamos a hacer este pequeño juego, digamos, que estamos implementando. Es como un challenge. Se llama el reto de los 7 segundos. Capaz alguna vez lo has escuchado, tal vez no. Lo que va a ser así, hay una serie de preguntas y por cada pregunta vas a tener 7 segundos para contestarla. La idea es que trates de contestar la pregunta en 7 segundos y eso es como un punto. Si cada pregunta contestada en 7 segundos, un punto. Esta vez tienes una ventaja porque hemos hecho esta dinámica dos veces antes y siempre había dos invitados, entonces era una competencia. Claro. Entonces aquí no importa, vas a ganar sí o sí, entonces. Guay. Excelente. ¿Quieres empezar la Bueno, primera? vamos con la primera pregunta. ¿Estás lista? Dale. Ok. 4 comidas típicas de Rumania. Ay, no me sé ninguna. Eso no me lo esperaba. Mandale. No me sé ninguna. Ay, que no me sé el nombre. Me han invitado miembros a comer, pero es que yo no pregunto. No. Come lo que viene nomás. Si hay hambre se come nomás. Está bien. Es muy difícil la pregunta. Está bien. Está bien. Yo voy con la segunda. Ah, 3 huesos del cuerpo humano. 3 huesos del cuerpo humano. El fémur, el húmero y la tibia. Muy bien. Esa más fácil. Ay, que facilita. Ok, esas entre fácil y difícil, depende de tu interés por ese tema. Pero bueno, vamos igual. 4 equipos de fútbol de España. El Real Madrid, Barcelona, Atlético, el Atleti. Ay, Muy bien. Excelente, Muy bien. excelente. Y pregunta aparte, ¿Barcelona o Real Madrid? Real Madrid. Yo vi su vídeo de que decía Barcelona y yo voy a ganar. Qué mal. Está bien, terminamos aquí. No, mentira. Está bien, está bien, está bien. De hecho, los dos nos gusta mucho el Barcelona y lo seguimos bastante. Pues, Ahora hay un canario. Pedri juega en el Barcelona. Pedri fue en Y él es Barcelona, sí, canario. es verdad. Ok, vamos con la última pregunta. Esta, no sé, yo creo que también depende del interés en el tema. 4 marcas de automóviles. Fiat, es una marca, si no, Mercedes, Audi, Kia, Toyota. Muy bien. Tiró uno Dijo extra. 5, Sí, bien. con el extra ahí. Eres grande, Drake. Atentos son lo mío. No Siempre sé la por qué extra pusiste esa milla. pregunta, de verdad. ¿Ah? No sé por qué pusiste esa pregunta. Fue Vino a mi mente nomás mientras escribía las preguntas, entonces. muy random con el tema. Tiraste que marcas tipo súper elegantes. Mercedes, Audi. Pero bueno. Se da por ganada responder la mayoría de preguntas. Vamos Sí, a ver el creo, premio. creo que una porque- nomás, no. Sí, hubo La de una las nomás. comidas típicas, pero podemos dejarla pasar. Adoro los finales felices. Hay que de tarea aprender el nombre de algunas comidas de Rumania. Es que seguro tampoco la sabría pronunciar bien, así que.
Pequeño detalle. No es que nosotros sabíamos tampoco, pero Claro, podrías haber hecho cualquier cosa Ah, y, hubiera y- Ah, hubieras hubiera dicho cualquier pasado. cosa y te creíamos, en verdad. Pero bueno, vamos a ver qué premio vamos a empezar a dar a los invitados porque estamos haciendo este challenge, pero tenemos que ver algún premio. Si no, igual queda como en el recuadro de honor del estandarte que pasaste, digamos, la prueba del challenge. Pero bueno, el tema de hoy me gusta mucho porque es muy relacionado a una de las cosas que dije antes de tu biografía, digamos, de lo que te íbamos a preguntar un poco después para que cuentes en más detalle de tu experiencia. Pero es, en breve, cómo resistir o cómo enfrentar, cómo lidiar con la oposición y con la presión que a veces podemos tener en diferentes aspectos de nuestra vida. Cuando María sugirió este tema, me gustó mucho porque me puse a pensar en lo relevante que es en el día de hoy. Hoy en día vivimos bombardeados constantemente por, sea las redes sociales, sea en el colegio, en la facultad, casi en cualquier lado vamos a tener algún tipo de presión o de oposición. Y si bien hay muchas cosas buenas de las redes sociales, uno de los aspectos que pueden llegar a ser negativos es esa presión indirecta o directa que nos puede llegar. Y pensando un poco en algunos de los ejemplos que tal vez sea un poco en nuestro ambiente, por lo menos en la cultura o no sé cómo decirlo, en la iglesia, pensé algunos ejemplos específicos que quería mencionar porque al hacer ese análisis me puse a pensar las diferentes situaciones. Y si se les ocurre algún otro ejemplo, pueden mencionarlo, pero trate de hacer una lista que tenga uno de esos ejemplos. Y pensé en, cuando uno es joven, tiene la presión de tal vez de encajar en un grupo de amigos o incluso la presión misma de tener una vida social destacada. Uno puede tener la presión en la secundaria de tener todo buenas notas y hacer cosas extra y de todo tipo para saber o para sentir que uno va a ser aceptado en la universidad. Eso tal vez no en todos los países, pero en muchos países es muy relevante. Una joven puede tener, o un joven, la presión de que no tiene que gastar tiempo para elegir una carrera, que tiene que elegirla lo más antes posible. Una joven en la iglesia, por ejemplo, puede sentir la presión de que tiene que servir una misión, siendo que tal vez en realidad para las mujeres ni siquiera es un mandamiento. Un joven que haya servido una misión puede volver y sentir la presión de que tiene que conseguir ya un trabajo exitoso, de estudiar una carrera top y conseguir una novia para casarse pronto. Una joven se puede poner de novia y tiene la presión de muchas personas que le preguntan ¿Para para cuándo cuándo el ya? casamiento, para cuándo la fecha. Una pareja se casa y tiene la presión de la pregunta de ¿para cuándo el bebé? ¿Para cuándo el primer hijo? Y un matrimonio tiene el primer hijo y después viene la pregunta, ¿cómo dijiste vos antes? ¿Para cuándo la parejita? ¿Para cuándo la parejita? ¿Para cuándo el segundo? Y así. Esos son algunos que se me ocurrieron, porque son algunas de esas típicas preguntas que muchas veces sin intención las personas hacen, pero que genera esa presión indirecta o directa, como dije, innecesaria, y que a veces deberíamos tratar de evitar recibir y evitar dar. Entonces, no sé qué otro tipo de ejemplos se les ocurra, y si no, podemos empezar a hablar del tema en sí. Sí, cualquier jovencito puede sentir esa presión o esa oposición, a lo mejor a defender creencias, ¿no? Imagínense que les toca en un debate, creo que todos algunos o la mayoría nos ha tocado de tener que debatir pro o en contra del aborto en la escuela, o de temas así que nos comprometen a tener que hablar y tener que declarar la verdad, ¿no? Y eso puede ser también comprometedor y es como, ¡ah! Como, ay, ¿qué me van a decir? Voy a perder a todos mis amigos, se va a venir ahora el mundo encima porque voy a dar mi opinión sobre un tema o lo que firmemente creo que no es moralmente justo hacer. Entonces eso se necesita valor y yo creo que es algo que se enfrenta muy, muy a menudo. Me gustó lo que mencionaste bueno, mencionaste un tema específico como es el tema del aborto y hay personas que defienden a favor, personas que defienden en contra. Y estaba pensando, y esto se aplica yo creo que no solo para las personas dentro de la iglesia, para todos en general, de la importancia de defender nuestras creencias, nuestras convicciones, nuestros pensamientos. Y cuando digo defender no me refiero como encerrarse, como blindarse y no dejar que otras opiniones u otras ideas entren, pero me refiero a no avergonzarse de lo que estamos haciendo, poder ser transparentes
y limpios al expresarse. Y digo esto porque creo que me siento un poco identificado y hablando un poco de esa presión. Muchas veces damos las respuestas a las personas porque sabemos qué es lo que ellos quieren escuchar. Y Shio mencionó algunos ejemplos y muchas veces en estas circunstancias damos respuestas que es lo que la gente quiere escuchar o incluso lo hacemos porque las personas quieren verlo. Por ejemplo, mencionó el tema de que dos personas empiezan a salir y especialmente dentro de la iglesia empiezan a decirnos como ya, ¿cuándo se casan? ¿O para cuándo el anillo? Y cosas así. Y yo creo que esto puede crear realmente una presión que puede llevar a la persona a actuar y tomar esa decisión no en base tal vez a sus sentimientos o a la relación en sí, pero puede llegar la presión a tener un peso muy importante. Y me declaro culpable de eso. Creo que todos lo hemos hecho alguna vez, hemos hecho esa broma o esa pregunta y tal vez sin mala intención, pero creo que es algo para reflexionar y un poco el tema del capítulo de hoy. No solo la presión que recibimos, pero también la presión que nosotros podemos dar a otras personas. Buenísimo. Buenísimo los dos. Y me hizo pensar, mientras me preparaba para el episodio, estaba hablando con mi cuñado, Leandro, estuvo la semana pasada en un episodio, y él me contaba un poco su experiencia y estábamos hablando de algo en particular. Él me dijo cuando se mudó, estaba en un país nuevo, en una secundaria nueva, estaba con todos nuevos amigos, y muchos de esos amigos o de las personas que lo rodeaban empezaron a presionarlo, digamos, en cierta manera, para poner en juego muchos de los principios que él creía que eran correctos. Y él estaba en esa situación de, bueno, ¿qué hago? Y él era un joven. Y si bien esa presión fue bastante negativa, él la pudo tornar en algo positivo, porque él me contaba que eso lo hizo a él reflexionar en por qué él tenía esos principios, por qué él creía en esas cosas, y lo hizo acercarse más a Dios. Lo hizo acercarse, lo hizo preguntar a Dios por qué tal principio, por qué creemos en esto, realmente lo creo, ese tipo de preguntas que lo hizo a él acercarse más. Me hizo pensar mucho en esta necesidad de la oposición, porque si bien a todos nos gustaría tener una vida muy cómoda y sin ningún problema, a veces no podemos elegir lo que nos toca, digamos, no podemos elegir las cartas que nos dan, sino cómo las jugamos, digamos. Y muy relacionado a ese tema, quería preguntarte, María, un poco si podías contar tu experiencia al conocer la iglesia, tu recorrido, digamos, por todos esos años, y qué fue lo que te mantuvo con persistencia, ¿no? Porque por tantos años, ¿cómo fue todo eso, tu reflexión en cuanto a ese tipo de oposición y a un consejo para alguien que pueda estar en una situación similar? Pues bueno, la verdad es que a lo que yo saco muchas cosas de toda esa experiencia. La primera es que necesitamos tener una oposición en todas las cosas, ¿no? Yo conocí en la iglesia cuando tenía 13 años, la conocí por medio de mi profesor de baile. Él tenía un libro de Mormón en la estantería y a mí me llamaba como la atención, me llamó mucho la atención. Entonces comencé a investigar y bueno, finalmente tuvo un testimonio, ¿no? Lo que suele pasar cuando lees el libro de Mormón y cosas así. Entonces yo le dije a mi madre de, hey, quiero saber más sobre esto, me está gustando, me gustaría saber más. Y ella me dijo, no, olvídate de todas estas cosas y tal. Al final no me olvidé, seguí con mi rollo, seguí leyendo, seguí orando. Y la verdad, tener amistades, como en la academia de baile, había bastantes miembros allí, amigas miembros. Ellas me ayudaron mucho a poder tener un testimonio más firme, a leer más y me ayudaron mucho con mi testimonio. Pero luego, bueno, esta vez anécdota, story time. Mi madre, y es que yo tenía 15 años, pues mi madre salió de viaje. Yo aproveché ese domingo que estaba sola, en vez de montar una fiesta, y me fui a la iglesia. Pero claro, mi madre lo intuyó. Mi madre intuyó, dice, esta niña se fue a la iglesia. Mira, me empezó a llamar por videollamada. Y yo, ay, mi madre, literal, o sea, yo no sabía qué hacer. Y yo, bueno, total, que nada, que al final sí se dio cuenta. Entonces, claro, cuando vino, ella estaba muy preocupada porque una madre al desconocimiento ya pensaba que yo me estaba introduciendo a una secta. Y claro, uno le intenta explicar, pero quien no quiere escuchar o quien tiene mucho miedo para escuchar, es imposible. Dicen que no hay más ciego quien no quiera ver y quien también, pues, es muy difícil cuando se tiene mucho, mucho miedo.
Pues nada, total que me quitaron de la academia, me prohibieron hablar con cualquier miembro, me quitaron todas las redes sociales, todos los dispositivos electrónicos, hablaron con mi colegio para que por favor me vigilara mientras estaba ahí, que no cogiera el móvil de ningún compañero ni nada. Y los profesores como me estaban ahí vigilando ahí, como, ¿qué está haciendo esta niña? Luego me llevaron al psicólogo para desadoctrinarme. Luego por un tiempo me mandaron a Suecia porque tengo de familia allí, entonces para que se me olvidaran las cosas estas locas. Spoiler, no sirvió de nada. Bueno, total, que claro, yo en ese momento no podía leer. Lo que a mí más me fastidiaba es que no podía leer porque era mi única conexión y lo sigue, bueno, no es la única, pero una de las fuentes más poderosas que yo tengo con el Señor es la oración y las escrituras. Como literalmente puedo sentir cómo me ministra y creo que eso lo podemos sentir todos si lo intentamos. Podemos sentir cómo nos ministra el Señor por medio de las escrituras, ¿no? Entonces ese momento en el que no tenía nada en el que pudiera sentir el Espíritu, es que me costaba, porque claro, me estaban vigilando de a ver si iba a ser una oración, a ver qué iba a hacer, no, o sea, era como un momento de, me sentía como el pueblo de Alma, pero más flojo, ¿no? Tampoco tan heavy. Entonces, claro, al cabo de un tiempo de decir, es que no puedo abandonar esto porque yo sé que es verdad y he recibido un testimonio muy fuerte y tuve muchas confirmaciones que no puedo decir, lo dejo ya. Y yo tenía muchas ganas de tener el espíritu, porque yo soy feliz y soy alegre porque tengo el espíritu, no por las circunstancias de mi vida. Y eso lo podemos, yo creo que es algo que estamos de acuerdo todos, ¿no? Los miembros. Que cuanto más el espíritu sintamos, más felices somos. Entonces, nada, al final milagros pasaron y el corazón de mi madre se ablandó un poquito para que me dieran un teléfono. Entonces me dieron un teléfono y yo, bueno, no puedo hablar con pero como yo tenía, ella me tenía como el control parental, ¿no? Entonces ella veía mi historial de Google, de todo, como mis contactos, las aplicaciones que me bajaba. Entonces, claro, no me podía bajar biblioteca del Evangelio, no podía buscar nada. Y yo, ¿para qué? Yo quiero un móvil si no puedo leer las escrituras ni puedo hablar con nadie de miembro. Yo no quiero esto, ¿no? Pero nada, al final hackeé el libro de Mormón y sin que lo viera mi madre. O sea, no me siento nada orgullosa. No hagan esto, si me están viendo esto, o sea, aquí me estoy viendo esto y está en una situación similar, no hagan lo que yo, no soy buen ejemplo, hay que honrar a los padres, no hay que hacer estas cosas a escondidas. Y bueno, para mí fue una gran bendición poder volver a leer y me dio mucha fuerza y también me ablandó mi corazón para decir, uy, tengo que también ser una buena hija, ¿no? Al leer me ayudó a decir, no puedo ser tan rebeldilla. Y bueno, total que milagros pasaron. Y en serio, vi milagros muy grandes. De hecho, un año más tarde de que me pasó todo eso, me acuerdo que me estaba sintiendo sola e hice una oración. Hice una oración de por favor ver a alguien miembro, es que lo necesito. Y justo terminar la oración, vi a las 2 misioneras. Como bueno, fue como a 3 minutos, vi a 2 misioneras. Y ya corriendo, yo llorando, yo hola hermanas, y ellas así como, ¿qué te pasó, niña? ¿Quién eres? Pero sí, y bueno, y así milagros pasaron y aún mi madre el día de mi bautismo vino, cuando le dije que me iba a bautizar y todo. Entonces, en ningún momento de estos 5 años que tuve que esperar para bautizarme, me sentí o sea, sí hubo momentos que me sentí sola, pero me sentí que me consolaban. Y hubo momentos mejores que otros, pero yo estoy súper agradecida por lo que pasé, porque lo que pasé me dio autosuficiencia espiritual, ¿no? Como ahora estoy yendo a una rama y que no entiendo casi nada en las reuniones dominicales, como estoy mirando al techo y solo hay 7 miembros activos aquí. Entonces me dio como esa autosuficiencia espiritual, ¿no? De que el Evangelio nos prepara para compadecer ante Dios y es algo que tenemos que hacer nosotros mismos. Obviamente necesitamos de nuestros hermanos y hermanas que nos ministren. Obviamente necesitamos clases de instituto, seminario para los jóvenes, asistir a la escuela dominical. Obviamente eso es necesario, pero necesitamos también nosotros mismos desarrollar esa relación con el Padre Celestial. Entonces yo estoy súper agradecida por la oposición que sentí, porque en ese momento no lo veía, para mí en ese momento era un mundo, pero ahora estoy muy agradecida porque me hizo aprender muchas cosas y tener muchas oportunidades que era como
entre el Señor y yo, como a full, de, bueno, vamos a salir de esto juntos, por así decirlo, de, bueno, yo en ti confío, madre mía, lo que me está pasando, ¿sabes? Es que imagínate, tú ahí en Suecia, apartada de la vida, y yo, ¿y qué hago aquí ahora? O sea, madre mía, ¿sabes? Fue como experiencias que después te ayudan, entonces, cualquiera, si estás pasando por una situación similar, quiero que sepas que la fe realmente mueve montañas y que la oración es muy, muy, muy poderosa. Y el Señor puede ablandar corazones y lo va a hacer por ti, porque te ama un montón y no te rindas y en serio, mereció tanto la pena. 5 años hubiera esperado más si hubiera hecho falta poder bautizarme porque, bueno, estoy hablando un montón, lo siento, pero ya termino, porque cuando me bauticé fue el sentimiento más bonito que tuve cuando sobre todo me dieron el Espíritu Santo, es que es tan real y después poder tener el Espíritu constante es como ¡ah! ¡Súper guay! Pero bueno, esa es mi historia. No, gracias por compartir eso. Yo creo que hay muchas cosas para rescatar de la historia admirable, en verdad. Hubo algo que me llamó la atención de lo que mencionaste y fue un poco la relación y las respuestas de tu mamá a lo que tú querías hacer. Y me imagino que ella tiene pensamientos, creencias diferentes. Y algo que vino a mi mente es que muchas veces cuando pensamos en defender nuestras creencias, y lo vuelvo a repetir, se aplica para cualquier persona, cuando queremos defender nuestras creencias, pensamos que debemos estar a la defensiva y me refiero a que debemos estar como listos para atacar y listos para decir por qué no y listos para imponer lo que nosotros pensamos. Pero creo que una forma real de defender lo que pensamos es dejar a las personas poder expresar lo que ellos sientan y nosotros también hacerlo de una forma respetuosa, pero defender no necesariamente significa contraatacar o querer imponer, algo que vino a mi mente mientras contabas tu historia. No, en verdad, una gran historia, no te preocupes porque haya sido larga, la verdad que está muy interesante, estábamos los dos muy enganchados y la verdad es que como decíamos, creo que mucha gente que puede pasar por, no literalmente que ir a Suecia o todo eso, pero sí por algo muy, muy similar. Y no solo en el hecho de querer unirse a una iglesia, pero tal vez en otro aspecto de la vida también. Recibir ese tipo de resistencia o falta de entendimiento o como se le quiere llamar, esa oposición en cualquiera de sus formas. Pero me gustó porque vos manifestaste esa gratitud que tenés ahora y que a lo largo de todo eso fortaleció tu relación con Dios, que vos en todo momento pudiste confiar en Él. Ese fue tu recurso para seguir adelante. Y entre que estudiaba esta semana para ese tema, me gustó mucho algo que dijo una vez la hermana Holland, la esposa de Jeffrey R. Holland, que dijo que Dios usa muchas veces las cosas rotas. Y ella usa un poema para comentar eso. Y dice, se necesita tierra rota para producir una cosecha, nubes rotas para dar lluvia, grano roto para dar pan y pan roto para dar fuerza. Es Pedro quien llorando amargamente vuelve con más poder que nunca. Y ella después agrega, nuestro Padre Celestial a veces usa nuestro dolor como un megáfono para una instrucción muy significativa. Y es cierto, muchas veces cuando tenemos esa oposición en nuestra vida, esos momentos de oscuridad o dificultad, que sentimos que estamos solos incluso a veces, es cuando el Señor muchas veces usa ese momento como megáfono para una enseñanza muy significativa en nuestra vida. Incluso enseñanzas que pueden cambiar nuestro destino y quiénes somos y cómo pensamos y cómo actuamos y cómo es nuestra actitud en frente a las cosas difíciles. Sí, absolutamente. Y ahora es mi tiempo para contar una historia. No, no, estaba pensando en que yo creo que mi experiencia, en cambio, ha sido un poco diferente. Bueno, yo nací dentro de la iglesia, mis padres me llevaron a la iglesia desde niño y yo creo que obtuve un testimonio de una forma bastante progresiva y evolucionando poco a poco. Pero una de las cosas que a mí más me costaban era poder en la escuela hablar abiertamente de lo que pensaba y de lo que creía. Yo creo que muchas veces realmente cometí el error de dejarme llevar por el qué dirán los demás y pensé mucho en cuál será la reacción de esta persona, tal vez ya no va a querer ser mi amigo, o tal vez porque pienso diferente no va a querer estar conmigo. Y realmente aprecio cuando las personas tienen historias así en las que muestran valentía y valor.
Y me gustaría hacerte una pregunta en cuanto a ese tema. ¿Qué consejo le darías a personas como yo que nos daba temor o nos da temor como a veces hablar explícitamente, abiertamente de lo que pensamos? ¿Cómo estas personas pueden superar ese miedo o ese temor a poder no solo remar en contra de esa posición, pero también sobreponerse? La verdad es muy buena pregunta y es algo que también estoy trabajando y creo que el antídoto para eso es tener y buscar cada día una relación más estrecha con nuestro Salvador y conocerlo más. Entonces se nos hará mucho más fácil hablar de Él e invitar a otras personas a conocerlo o que otras personas puedan sentir su amor por medio de nosotros. Entonces creo que el antídoto para tener más valor y hablar y ser un representante, un discípulo de Él, es esforzarnos por tener una mejor relación con Él, pasar más tiempo con Él y conocerle más y poder sentir su influencia. Entonces se nos hará natural invitar a otras personas a venir a Cristo. Buenísimo el consejo. Y pensando en más consejos, y yo creo que vamos a mencionar algunos más antes de terminar, porque cuando pensaba en el tema, creo que muchas veces el típico consejo cuando alguien pregunta qué hacer con la posición, o cuando tenemos presión, o cuando alguien nos critica, el típico consejo es solamente ignorarlo. Y sí, es cierto, uno haría bien en ignorarlo, pero especialmente cuando uno es más joven, es muy difícil simplemente ignorarlo. Es muy difícil que eso no nos afecte o que no cambie nuestra manera de pensar, por así decirlo. Entonces, yo lo que quería preguntar, y puedo agregar algo antes para darle un tiempito para pensar en una respuesta, es, ¿qué otro consejo dar para cuando recibimos esa presión, esas críticas por nuestras creencias, sean religiosas o no, sean principios morales o principios? ¿Qué consejo darían para que no sean simplemente ignorarlo? O si es simplemente ignorarlo, ¿qué puede ir de la mano con eso para que ayude? Porque he escuchado a muchos jóvenes que me dicen, o sea, es difícil simplemente ignorarlos y ya está, o sea, que sea solo eso. Una de las cosas que yo pensaba, mientras le doy ese tiempo para que piensen, una de las cosas que mencionamos un poco es, primero que nada, entender el propósito de la oposición, tratar de entender eso, del el por qué está, y de tratar de ver, bueno, cómo esta oposición puede llegar a ser algo bueno en mi vida y cómo esto puede fortalecer mis creencias, mis principios, y también para revisitar el por qué creemos en esos principios. No creo que esté mal el preguntarnos a nosotros mismos si realmente creemos en esos principios y por qué creemos esos principios. Está bien porque eso puede fomentar a que realmente dependamos del Espíritu y busquemos revelación personal para confirmar esas cosas. Porque si no tenemos una confirmación personal en cuanto a principios, en cuanto a nuestras creencias, cuando llegue más oposición, bueno, ahí todas nuestras creencias se van a derrumbar. Entonces creo que es importante esa búsqueda de revelación personal y de entender el propósito de la oposición. Y un consejo más que me parece muy importante, de hecho lo conozco a Darío y sé que él tiene eso, y conociéndote un poco a vos, María, se ve que también tenés eso, es la importancia de desarrollar un buen sentido del humor para afrontar las cosas difíciles. Porque, y Gordon B. Hinckley dijo una vez eso, o sea, las cosas serias hay que tomarlas de manera seria, pero cuando podemos encajar un poco del sentido del humor en nuestras situaciones de la vida, haríamos bien en hacerlo. Porque el día que no podamos reírnos de nosotros mismos, va a ser un día muy triste. Entonces creo que es importante desarrollar un buen sentido del humor, en las cosas correctas, obviamente, un humor genuino, y afrontar las cosas con esa perspectiva, con esa actitud. Pero bueno, ya les di bastante tiempo para pensar. No sé quién quiere ir. Dale, dale, María, te escuchaba. Darío tiene cara de empezar. Quiero decir algo, pero voy a estructurarlo bien, así que sigue nomás. Bueno, yo creo que Gio dio como súper buen consejo y suscribo todo lo que dijo. Y algo que se me vino también a la mente hablando de las críticas, la oposición en ese sentido de la crítica, sobre todo cuando viene a tu persona o a las creencias. Algo que he aprendido gracias a TikTok y gracias a todo el hate que recibo diariamente, tanto por privado como por las cuentas, es que el mejor antídoto es dando más amor y orando por esa persona.
y demostrando simplemente cómo somos. Si a alguien no le gusta, no le podemos agradar a todo el mundo y tampoco se trata de eso. Y sobre todo porque si no tienen con qué atacarte, te van a atacar a ti, pero también duele cuando te atacan a las creencias, ¿no? Porque con la desinformación ya van y atacan las creencias, pero la mejor forma yo creo que de protegerse contra eso es simplemente demostrando amor. Pero yo también soy del team, como a mí me cuesta mucho, estoy intentando aprender el no contestar como cuando me dicen, cuando a lo mejor me mandan algo y yo ya quiero ya refutarlo, no sé, me encanta, de toma escritura bíblica, ¡pumba! No, mira, aquí la Biblia dice, claro, así el espíritu como que no pueda enseñar, y el espíritu es el que enseña. Entonces la mejor forma, yo creo, simplemente demostrarle más amor y orar por esa persona, y si te hizo daño, ora por esa persona y vas a ver que el espíritu te va a ayudar a perdonarla y verla como tienes que verlo, y eso va a hacer que esa persona ablande el corazón de alguna que otra forma. Entonces eso sería como la teoría. Ahora la práctica yo sé que es difícil, sí, pero eso es lo que diría yo. Excelente. Yo, de hecho, iba a decir que tener dos vidas o pretender tener dos vidas diferentes realmente no sirve, o sea, no es posible. Podemos esforzarnos y aparentar ser una persona con un grupo y ser otra persona con el otro grupo, pero como dicen las escrituras, cuando uno sirve a dos maestros, termina amando a uno, termina teniendo cierta preferencia. Entonces, si nosotros intentamos hacer eso, intentamos tal vez tener dos vidas separadas en la que una tal vez no hacemos cosas malas, pero ignoramos mencionar ciertas cosas y decir ciertas cosas y manifestar ciertos comportamientos. Y tenemos otra en la que en cambio pretendemos ser personas muy rectas y tal vez en la iglesia intentamos hablar y mostrar. Tener dos vidas separadas no funciona, lo digo por experiencia. Y lo digo especialmente porque creo que todos en cierto punto hemos tenido ese debate en nuestras mentes de cómo, ¿qué hago? Para nosotros tal vez hay una presión extra, hay algo que nos cohíbe a poder explicar ampliamente lo que pensamos y expresar nuestras creencias, pero yo creo que lo mejor es poder encontrar un balance entre las cosas que creemos, entre la vida que tenemos, y yo creo que al final los verdaderos amigos, las verdaderas personas que están a nuestro alrededor, van a querernos como somos, van a entender a nuestras creencias. También quiero decir que es muy posible poder ser amigos con personas de creencias distintas, completamente distintas, siendo abierto con los pensamientos y teniendo respeto mutuo por las ideas o por el testimonio, por la fe y cualquiera de estas cosas. Última pregunta para cerrar. Una pregunta también lo mismo, casi similar en cuanto a último consejo, digamos. En cuanto a, más que nada, lidiando con una presión personal, como más mental, por así decirlo. Esas presiones que no vienen directamente de una persona. Algunas de las que mencionamos antes, esas presiones, no sé, tengo 18 años y siento que tengo que hacer algo en particular, o tengo 17 años, estoy en la secundaria y siento que tengo que elegir una carrera. Más que nada en cuanto a ese tipo de presiones que vienen un poco más de nosotros mismos, sea por el contexto en el cual vivimos o lo que sea. Entonces, ¿cuál sería su consejo para lidiar con ese tipo de presión? Porque ya hemos mencionado muchos tipos de presiones y este es uno de los primeros que habíamos mencionado, pero no mencionamos consejos o pensamientos muy directos en cuanto a esto. Entonces quería cerrar con eso. Y si quieren, como dije, les dejo un tiempito para pensar porque yo tengo algo en la mente que quería mencionar en cuanto a eso. Que es, uno, es que puedan encontrar a alguien en quien confían y alguien que realmente los ame para hablar de esos temas, para hablar de esas presiones que ustedes puedan sentir. Es muy importante que ustedes, que nosotros, porque a veces nos pasa, me pasa, que uno no lo deje dentro, sino que tenga alguien con quien hablarlo y ponerlo en voz alta y alguien que lo pueda aconsejar, sea un familiar, sea algún líder eclesiástico, sea un amigo de confianza que ustedes reconozcan que pueda aconsejarlos en ese tema en particular, o simplemente escucharlos a ustedes. Creo que eso es me parece muy importante. Y segundo es recordar el poder de las palabras y compartir solamente muy cortito el ejemplo de cuando Jesucristo estaba en la barca y estaban en la tormenta y todos los discípulos estaban súper asustados, Jesucristo estaba durmiendo súper tranquilo y fueron a él y le dijeron como maestro, no te importa que nos estamos por morir básicamente. Y Jesucristo simplemente se levantó y cuando vio la tormenta, se acercó a la tormenta y le dijo, calla, enmudece. Es.
Y es una gran lección, no solo, sacando todo el contexto obviamente del poder que tiene Jesucristo sobre los elementos y demás, pero realmente del poder que tiene la palabra. Jesucristo vio tormenta a su alrededor y eligió creer y eligió hablarle a la tormenta, por así decirlo. Y hay un dicho que dice, no le hables a tu Dios sobre tu tormenta, háblale a la tormenta sobre tu Dios. Y creo que muchas veces cuando afrontamos esas presiones y demás es importante enfrentar esas presiones. O sea, nosotros tomar acción y hablarle, digamos, a esas presiones, enfrentarlas, confrontar cualquier tipo de presión o dificultad que nosotros tengamos. Porque realmente hay poder cuando nosotros envisionamos, o sea, tenemos una visión de lo que queremos, cómo queremos que sean las cosas. ¿Sí tiene sentido? Sí, sí, absolutamente. Y vino a mi mente quiero hacer una analogía que vino ahora a mi mente y es que cuando tenemos un rompecabezas, obviamente cada pieza tiene una posición y un lugar específico y creo que a veces intentamos ser la pieza incorrecta del espacio del rompecabezas. Y me refiero a que no queremos perder nuestra forma, refiriéndome a la pieza, no queremos perder nuestros valores, no queremos perder nuestras creencias, no queremos perder nuestro testimonio, pero queremos encajar en un lugar del rompecabezas al que no pertenecemos. Queremos encajar a un grupo de personas, queremos encajar en algún lugar solo porque ahí es donde la gente, no sé, cool está. E intentamos a la fuerza hacer que esa pieza de rompecabezas encaje y realmente nunca va a encajar. Y si queremos que encaje, vamos a tener que cambiarla, vamos a tener que cambiar la forma de la pieza y el dibujo y todo. Entonces, no intentemos ser lo que no somos, no intentemos estar donde realmente no pertenecemos. Y yo creo que mi último consejo sería el no compararse, porque la comparación siempre trae presión y expectativas que no son reales, que no se pueden alcanzar. Esa sería mi respuesta a tu pregunta. Qué buenas respuestas. Ahora todo el listón súper alto y ahora que... Por eso No, siempre me meto primero para... no, pero sí que bueno, me encantó eso que dijo, bueno, me encantó lo que dijeron los dos, pero lo que último dijo Darío, de no compararnos, ¿no? Porque realmente nosotros somos los que estamos escribiendo nuestra historia y nosotros somos nuestros propios agentes, tenemos ese don de Dios, de escribir lo que nosotros queramos. Entonces está en nosotros hacer lo que sale de nuestro corazón, pero sí vamos a ser mucho más felices si lo que sale de nuestro corazón está en armonía con los mandamientos. Y si está en armonía, entonces ya, o sea, no hay que apresurarse, no importa lo que otras personas piensen, y es muy fácil decirlo que hacerlo, pero las decisiones que tomamos es entre nosotros y Dios. Entonces, quizás esa presión nos ayude a entender que no importa tanto lo que piensen otras personas, porque no está en nuestra mente, en nuestro corazón, como lo está Dios. Eso es lo que diría, que es una oportunidad para decidir por nosotros mismos y no dejarnos llevar por lo que digan otras personas. Buenísimo todo. Me gustó mucho el episodio, en verdad. De nuevo, gracias María por tu tiempo. Sé que ya en Rumania ahora es re tarde. Así que gracias. Vamos a poner acá abajo la diferencia horaria cuando editemos. No, pero en verdad muchas gracias por tu tiempo. Y nada, realmente ojalá la gente de la audiencia pueda sacar algo bueno de todo ese episodio. Y obviamente no cubrimos todo el tema porque es un tema muy amplio. Así que si a la audiencia ahora le quería invitar que si ellos tienen algún consejo para cómo lidiar con presión o con la oposición, que lo compartan, sea en sus redes o sea con nosotros, mejor así podemos aprender de ustedes también. Sí, yo creo que eso. Gracias María por acompañarnos, quería agradecerte también y estuve viendo en tus historias en Instagram, suerte con tus exámenes. Pude notar que es algo que te preocupa bastante a mí también. No me gusta mucho tomar exámenes, pero suerte con eso. ¿Ya? ¿Ustedes también están en época de exámenes? No exámenes, pero de Todavía clases, sí. no, pero eventualmente llegarán, entonces tarde o temprano llegarán. Pues muchísimas gracias de verdad por invitarme y por poder estar aquí. La verdad me he sentido súper bien, he sentido el espíritu y estoy súper feliz de poder haber hablado con ustedes y también con las personas que nos están escuchando. Él habló a la tormenta y le dijo,
No se me vino en inglés. ¿Cómo es en español? Porque es peace be still, pero... Ah, no sé, no estoy Paz, seguro. No me acuerdo. calme. Es que se me viene paz, cálmense, Be pero ese still, es el yeah. himno. Se me cruzó todas las ideas. No, perdón, ahí ya me acordé.